Bien, pues, vamos a ver. El primer ejercicio que tengo aquí es el número 20, pero vamos a ver un poquito sobre esto que está aquí. Vamos a ver, voy a hacer unas preguntitas así rápidas. La rapidez del sonido es generalmente mayor, ¿dónde? ¿En sólidos, líquidos, en gases o en el vacío? Cuénteme, ¿dónde es generalmente mayor? ¿Cuál es la Sólidos. opción correcta? Sólidos. Sólidos. Okay. Vamos bien, comenzamos bien. Vamos a ver. A ver, la sonido. Okay, aquí hay otros. Bueno, están bien. Aquí hay unos ejercicios. Por ejemplo, pueden practicar con el número 15. Ah, bueno. Cuando aumenta la temperatura del aire, la longitud de onda del sonido del diapasón aumenta, permanece igual o decrece. Ok. Un diapasón vibra con una frecuencia de 256 Hz. Estoy leyendo el 15. Dice, cuando aumenta la temperatura del aire, la longitud de onda del sonido del diapasón aumenta, permanece igual o decrece. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasa? Dicen que vibra, a una frecuencia de 256 Hz. Ahora, cuando aumenta la temperatura del aire, ¿qué pasa con la longitud de onda del sonido del diapasón? ¿Va a aumentar, permanece igual o decrece? ¿Qué creen que pase? Tienen una frecuencia, ¿verdad? Pero igual, el ejercicio es de análisis, ¿verdad? Es un ejercicio de concepto. Entonces le está diciendo que aumenta la temperatura del aire. Si aumenta la temperatura del aire, ¿qué pasa con la velocidad? Aumenta. Si aumenta la temperatura del aire, la velocidad aumenta. Ajá. Y si aumenta la velocidad, ¿qué creen que pase con la longitud de onda? Se hace más ¿Cómo corta. encontramos ¿Cómo? Se hace más corta. ¿Cómo encontramos velocidad? ¿Velocidad es igual a qué? En términos de longitudes de onda, cuéntenme o díganme alguna expresión. Velocidad de la onda igual a qué, es una expresión Longitud corta. por frecuencia. De onda por frecuencia. Bueno, longitud por frecuencia. Ok, entonces ahora mismo pues creo que tienen más claro responder. Me dijeron que si la temperatura aumenta, la velocidad aumenta. De acuerdo, y es cierto, pues tenemos una expresión donde para encontrar la velocidad del sonido en el aire, relacionamos la temperatura, ¿de acuerdo? Tenemos esta expresión de aquí, aquí. Entonces, lógicamente, si yo aumento la temperatura, aumenta la velocidad, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver en esta expresión. Entonces ya me dijeron, pues la velocidad aumenta. Y por ahí me acaban de decir que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si la velocidad aumenta, ¿qué pasa con la longitud de onda? ¿Creen todavía que Aumenta. disminuye? Aumenta, ajá. ¿Por qué? Porque hay más velocidad. Ya, pero ¿cómo son las variables entonces? Son inversamente... ¿Son? Directamente proporcional. Ok, perfecto, ¿verdad? O sea, son directamente proporcionales, ¿sí? No vemos longitud de onda en el denominador para pensar que si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, si la respuesta es esa, ¿verdad? Que aumenta la longitud de onda al aumentar la velocidad, ¿sí? Entonces aquí, mire, después les dicen que si la temperatura aumenta de 0 a 20 grados Celsius, ¿cuál será el cambio en la longitud de onda? Entonces, con este inciso ustedes pueden corroborar, ¿verdad? La respuesta que ya dieron. O sea, se calcula primero, ya tienen la frecuencia, 256, ¿de acuerdo? Entonces, deberían de calcular, pues, la velocidad con 0 grados,
¿sí? Que va a ser, si ustedes toman esta expresión, ¿de acuerdo? Si ustedes aquí sustituyen por 0, ¿cuánto queda la velocidad del aire? En 0 grados. Si ustedes toman como 0 la temperatura. $331. Correcto, ¿verdad? Porque aquí quedaría 0. Entonces tienen ya una velocidad. Y ahora si utilizan los 20 grados, ¿qué obtienen? Sería 331 más 0.6 por 20. ¿Cuánto le da? 343. Perfecto. Entonces, ven, con 0 grados tienen 331. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda sería igual, si ya saben que velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, ¿cómo les quedaría longitud de onda? Mientras esto se decida. Ok, aquí. Longitud de onda va a ser igual, entonces, a... lo siento, ahora justo iba a escribir, pero no puedo. Pero, ¿cómo queda el despeje? Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces, longitud de onda es igual a... Velocidad entre frecuencia. Ok, entonces ahí lo vemos, ¿verdad? Directamente proporcional. Entonces sería en el primer caso 331 entre, si no me equivoco, 256, ¿verdad? Qué lío, ¿verdad? Ahora, por eso les decía yo que si no es una cosa es otra. Pero asumo que lo tengo que cerrar mejor. Es que generalmente se arregla esto, pero bueno, no sé qué pasa. Qué mal ustedes. Ay, bueno. Ni modo. ¿Ha pensado en mandarla a chequear, ingeniera? Sí, debo hacerlo. Debo hacerlo. Bien. Pero ¿cuál es el computador? Ingeniera, se le escucha cortado. No sé si solo soy yo. Punto, entonces.
Bien, espero que no siga fallando. Ok, ¿me escuchan ahora mejor? Sí, Ok, gracias. Pero, bien, entonces teníamos 331 entre 256. ¿Cuánto daba eso? 1.29. Ok. Y el otro dato era, ¿qué? 343, si no me equivoco. 343, que le dio con la temperatura de 20 grados, entre 256 ahora. 1.34. Ok, entonces pueden corroborar lo que ya habían dicho, ¿verdad? Que la longitud de onda aumenta, ¿verdad? Evidentemente, si aumentamos la velocidad. O sea, al aumentar, perdón, la temperatura. Ustedes tienen que ir viendo qué sucede con cada uno de las variables, ¿de acuerdo? O sea, es la forma de analizar ese tipo de ejercicios cuando a uno le están, pues, cuando a uno le preguntan precisamente sobre la relación entre variables en particular. ¿De acuerdo? O sea, hay cosas que no tienen que ser tan complicadas con respecto a cálculos, ¿verdad? Pero uno siempre tiene que aprender pues analizar las cosas, ¿verdad? Y a veces eso es lo que falla, que creo que hasta cierto punto unos, bueno, no sé, yo siempre les aconsejo que cada respuesta que obtengan o sea, siempre la analicen y vean si tiene realmente lógica. Porque a veces solo hacen cálculos por hacerlos, por salir del paso, por hacer resolver un ejercicio, y no es la idea, ¿verdad? Recuerden que en esta clase pues pueden todavía, ¿verdad? Hacer algo así, pero más adelante ustedes tienen que aprender a analizar cada una de las cosas, ¿verdad? Digo más adelante, pero de hecho ya tienen que hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. El ejercicio 20 dice lo siguiente. Es muy parecido a uno que hicimos en el ejercicio, en el capítulo pasado. Bueno, ustedes, se arregló ya todo esto y ahora es el ruido de afuera, ¿verdad? Me da ganas de reír, pero Esos no. vendedores siempre tienen horario para pasar. Mire, increíble. Pero no es broma, fíjese. Yo no entiendo por qué no sucedió eso mientras no me funcionaba, se me cerró el PDF. No, ahí no había ningún ruido. Es que, Ay, ingeniero, usted es tan genial que el universo conspira para que no nos transmita sí, tanto sí, sí. conocimiento. Sí, Sí, debe ser. sí. Ustedes todos están cruzando dedos. Que se arruine, que se arruine. Bien, No, 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 no. No, si ¿verdad que ocupamos la sí? clase, si la ocupamos. Vamos a pensar que no, pues lo voy a creer. Entonces vean, dice, una persona sostiene un rifle horizontalmente. Ya recordé. No, este lo voy a dejar para el final. Ya recordé que sí. De hecho, este no es lamentablemente este no es vamos a empezar en el 22. Ya les voy a comentar por qué. El ejercicio 20 lo vamos a dejar hasta para el final. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con este 22 porque hay un error. Y siempre hablo de ese error, pero bueno, vamos a ver el número 22. Ahora sí, este es el que se parece al ejercicio del capítulo anterior. Un submarino en la superficie oceánica detecta un eco del sonar que indica que hay un objeto bajo el agua. El eco regresa a un ángulo de 20 grados por encima del horizontal y tarda 2.32 segundos en regresar al submarino. ¿Cuál será la profundidad del objeto? Entonces, si ustedes se fijan, este es casi que igual, ¿verdad? El ejercicio que hicimos en el capítulo anterior le preguntaban cuál era la profundidad del océano en ese momento, en ese punto. Pero aquí la diferencia solo es que le dan un ángulo, ¿sí? Es que el eco regresa, la forma de onda regresa con este ángulo. Es todo, ¿verdad? Pero, claro que hace una diferencia en el ejercicio.
¿verdad? Entonces, más o menos, hay algo aquí para ilustrarlo, ¿de acuerdo? Que no es el mejor dibujito, pero bueno, es una forma de representarlo, ¿de acuerdo? Miren, de que hace esto, ¿verdad? Se mueve de esta forma, choca con el objeto, entonces la onda al chocar se refleja. Y cuando llega a este punto, ¿de acuerdo? El sonar, que se recibe la señal, han pasado 2.32 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer, pues, evidentemente es trabajar con este ángulo. Porque, si se fijan, esta es la forma con la que viaja la onda, bajo este ángulo. Pero nosotros queremos saber esto. Ay, Dios. Yo creo que... ya. Nosotros queremos saber esto. ¿De acuerdo? La profundidad. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo aquí trasladé. Si se fijan, aquí tengo un triangulito. Triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo aquí... Esto va a ser evidentemente la distancia recorrida. Pero, ¿qué es lo que me piden? Me piden H. Lo dejé como generalmente denotan altura, ¿verdad? Que lo dejan con H. Entonces, esto es la variable que vamos a encontrar. Entonces, antes de poder trabajar con la distancia, con ayuda de la velocidad y con ayuda del tiempo, verificamos que la variable de profundidad sería igual, entonces, si se fijan, sería el lado opuesto en el triángulo rectángulo. O sea que la función con la que se trabaja es con seno. ¿Sí? Entonces sería hipotenusa igual al lado opuesto entre el seno. Cambiemos de variable, sería distancia igual a la profundidad entre el seno del ángulo. Entonces despejamos y nos queda como profundidad igual a la distancia por el seno del ángulo. Bien, esto va a ser como lo vamos a encontrar al final. ¿Por qué? Porque nosotros con las variables que ya tenemos en el ejercicio encontramos la velocidad. Recordemos que al recibir el eco se estaría duplicando la distancia. Entonces, por eso es que nosotros la dividimos entre 2, que eso fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, aquí sería, pues, buscamos la velocidad del sonido en el agua, que según tabla es 1500 metros por segundo, lo multiplicamos por el tiempo y lo dividimos entre 2. Esto da 1740 metros. Pero, ojo, ¿verdad? Esa es la distancia recorrida. La profundidad, tal como la pide el ejercicio, sería ya como lo definimos, ¿verdad? Al inicio. Sería la distancia por el seno de 20 grados. Y finalmente tenemos 595 metros. Un poquito más de medio kilómetro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Ok. Bien, continuamos entonces. Por eso les digo que es muy parecido al ejercicio anterior, pero muy bien, hay un ángulo, entonces hay que comprender, ¿verdad?, qué hacer por ahí con este ángulo. El que viene, me gusta mucho, aquí se aplica, pues, algo de medicina. Y dice lo siguiente. La rapidez del sonido en el tejido humano es de aproximadamente 1500 metros por segundo. Ok, esto, si se fijan, se parece como a la rapidez del sonido en el agua. Este es un valor aproximado, ¿verdad? Dice que se utiliza una sonda de 3.50 MHz para efectuar un procedimiento ultrasónico. ¿De acuerdo? Veamos. Tenemos cuál es la rapidez del sonido en el tejido humano. Ese es un dato importante, ¿verdad? Porque después nos dan la frecuencia de esa onda ultrasónica. Ya nos dicen que es 3.50 MHz. Luego, la pregunta inicial es, si la profundidad física efectiva del ultrasonido es de 250 longitudes de onda, ¿cuál será la profundidad física en metros? ¿Okay? Lo que me están diciendo es que la profundidad de penetración, ¿verdad? O sea, sí, bueno, sí sería penetración de este
de esta onda ultrasónica es de 250 veces la longitud de onda. Eso es lo que me está diciendo, o sea, se multiplica, pues. Entonces, pregunta cuál es la profundidad física en metros. Para saber la profundidad física en metros, evidentemente, si tenemos este dato, 250 longitudes de onda, evidentemente ocupamos ¿qué? Pues en saber la longitud de onda. ¿De acuerdo? ¿Tenemos lo necesario para encontrar la longitud de onda? ¿Sí o no? ¿Están todos los datos para poder conocer la longitud de onda? ¿Qué dicen? Creo que sí, porque nos dan velocidad y también nos dan frecuencia, entonces para sacar longitud. Ok, sería velocidad entre frecuencias, ¿cierto? ¿Qué cambio tenemos que hacer por ahí? Hacemos de un solo, 1500 entre 3.5. Hay que convertirlo Hay que en pasar megahertz megahertz a a hertz. Ok, cuénteme, ¿cuál es el prefijo? ¿De mega? 10 a la 3. 10 a la 3. No, eso es de kilo. Pero esto es mega. Ujú. 10 a la 6. Perfecto, ahí sí estamos mejor. Entonces veamos, miren. Ok, entonces 250 longitudes de onda. Miren, esto me da. Esto es una longitud de onda. Pero me dicen que la profundidad efectiva es 250 longitudes de onda. Bueno, multipliquemos 250 por 4.28 por 10 a la menos 4. Entonces me da 0.107 metros o 10.7 centímetros. Esta es la profundidad, ¿de acuerdo? Como lo dice en el ejercicio, es la profundidad física efectiva del ultrasonido. ¿De acuerdo? 10.7 centímetros. Y eso es, bueno, sí, lo estoy imaginando, me estoy imaginando una regla, ¿verdad? Esas reglitas que utilizamos, que venden 10.7 centímetros. ¿Tiene sentido? Sí, sí tiene sentido, ¿verdad? Esa es la profundidad física que tiene esta sonda ultrasónica. Luego, pregunta, ¿cuál es el lapso de tiempo para que el ultrasonido haga un viaje completo? Miren que aquí cambia la pregunta. Ya no le dice cuál es la profundidad, ya la profundidad ya la tenemos. Ya no depende ya no es como el ejercicio anterior, ya esa la conocemos. Ahora le dice, ¿cuál es el lapso de tiempo para que el ultrasonido haga un viaje completo? Si se refleja en un objeto a la profundidad efectiva. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos la profundidad. ¿Cuál es la pregunta? Tiempo. ¿Para que haga qué? Un viaje completo. ¿Qué debemos hacer? Antes de pasar a lo que tengo resuelto, ¿qué tenemos que hacer? Y lo pregunto porque es sencillo. Utilizar la distancia y la velocidad para hallar el tiempo, creo. Ok, tenemos la profundidad, ya la encontraron, ¿de acuerdo? Y tienen velocidad, ¿cierto? Entonces solo decimos por ahí, yo conozco que velocidad es igual a distancia. Bueno, veríamos aquí. A distancia sobre tiempo, ¿ok? Entonces, viéndolo de esta forma, tiempo sería igual a ¿qué? Despeje de tiempo. Distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. O sea que solo voy a tomar la distancia que acabamos de calcular entre la velocidad. ¿Será así? La distancia. Creo que sería todo que está yendo y está regresando. Puede ser. Ok, y entonces, ¿qué haríamos ahí? Se multiplica por 2 el valor que encontramos. Multiplicarlo por 2. Ah, perfecto. Ese pequeño detalle había que considerarlo. Viaje completo. Correcto. Entonces, allá, en el ejercicio anterior, nos pedían profundidad y como se hacía viaje completo, pues debíamos dividirlo, ¿verdad? Pero aquí me están pidiendo el tiempo en el viaje completo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ¿verdad? Evidentemente es de ida y vuelta,
Entonces tendríamos que multiplicar por 2. Perfecto. Miren, de hecho, vamos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos 2 por pues la distancia que encontramos, 0.107 metros entre 1500 metros por segundo. Y esto da este valor. Sí, es un tiempo bien pequeño, ¿de acuerdo? Pero es un tiempo, recordemos que estamos hablando del tiempo en el que viaja la onda, ¿verdad? De ese ultrasonido. ¿De acuerdo? Entonces, porque esto es 0.000143 segundos. ¿Sí? Pero no vayan a pensar que es un tiempo raro. Claro, esto es rápido, ¿verdad? Y por último, le dice, el mínimo detalle susceptible de detección está en el orden de una longitud de onda del ultrasonido. El mínimo detalle. No es lo mismo la profundidad a la cual puede llegar en el tejido, el ultrasonido, que hablar del mínimo detalle. Ahora, profundidad es una cosa, ahora el mínimo detalle detectable puede ser, ¿verdad? Algo que le va a detectar en el tejido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que está en el orden de una longitud de onda. ¿Cuál creen que sea entonces si está en el orden de una longitud de onda? En metros, ¿qué sería lo mínimo detectable para ese ultrasonido? O sea, menos de eso ya no lo podría detectar. ¿Cuál sería el valor? Si está en el orden de una longitud de onda, ¿cuál sería el valor de ese objeto? No objeto, pero de lo mínimo que se puede detectar. Jóvenes, dice, está en el orden de una longitud de onda. Les tengo en pantalla la respuesta. Simplemente solo es que lo vean y pues deduzcan cuál es el mínimo detalle. 4.28 por 10 a la menos 4. Exacto, eso es todo. O sea, este valor es lo mínimo. Ay, Dios. Debajo de eso, ese ultrasonido, esa onda ultrasónica en particular, no le va a detectar nada. ¿De acuerdo? O sea, por eso es que cambian de frecuencia, dependiendo me imagino, pues el análisis o lo que se quiere determinar es que se utilizan, ¿verdad? Diferentes tipos de ultrasonido. ¿De acuerdo? Pero ese, cual estamos hablando, lo mínimo que le puede detectar es esto, ¿verdad? O sea, es 4.28 por 10 a la menos 4. Valores debajo de esto ya no serían detectables por esa onda ultrasónica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos un ejemplo claro de decir, bueno, ¿para qué me sirve todo eso que estoy viendo? Que de longitudes de onda, que de frecuencia. ¿De acuerdo? Ustedes pueden, ¿verdad? Bien podrían saber toda esta información con las especificaciones del ultrasonido. ¿De acuerdo? Porque los aparatos aparecen y usted podría conocerlo, ¿verdad? A veces sería importante, ¿verdad? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo utilizar todo ese temita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, miren, mínimo detalle susceptible, simplemente lo que corresponde al valor de la longitud de onda. Ok, luego de aquí, creo que me pasé, si no me equivoco, a la parte de nivel de intensidad. Entonces aquí hay un breve, pues, resumen de las propiedades de los logaritmos. Solo es para que se acordaran antes de los ejercicios, ¿verdad? Aquí logaritmo de base 10. No lo escribimos, ¿verdad? Pero este es un logaritmo base 10, pero no se tiene que escribir, ¿verdad? No es, aunque eso no parece un 10. No tiene que ser a fuerza. Pero para distinguirlo del logaritmo natural. Entonces, de base 10, de 10 elevado a la x es igual a x. ¿Ok? De modo que el nivel de intensidad le queda como, recordemos que íbamos a hacerlo en una escala de, la primera era Bell,
pero lo multiplicábamos por 10, entonces le quedaban decibel. Entonces aquí está multiplicado por 10. Y así se encuentra, ¿verdad?, el nivel de intensidad para una intensidad en particular. ¿Sí? Si yo conozco I, el valor de, perdón, si yo conozco, si me dan el valor de I, una intensidad cualquiera, yo puedo encontrar el nivel de intensidad correspondiente. Este valor ya lo conozco, que es del umbral de audición, que es, vamos a ver si se acuerdan, ¿cuál es la intensidad del umbral de audición? Cuéntenme. De 20 Hz a 20 10 a la menos No, 12. no. Intensidad del umbral de audición. No dije rango. ¿Cuál es? 10 a la menos 12. ¿Unidades? Watts por metro cuadrado. Watts por metro cuadrado. Perfecto. 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Exacto. ¿Ok? Y si yo quiero, pues, encontrar, si por ahí tengo el nivel de intensidad y quiero encontrar la intensidad correspondiente, pues también hay que despejar. ¿De acuerdo? Entonces, el argumento, miren también, eso tiene que ver con propiedades. Lo que hay en el argumento, miren. Aquí está la relación de la primera y después de la primera expresión, o sea, esta corresponde a esta, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y aquí corresponde a esto. ¿Ok? El argumento, que sería pues X en la forma general, en este caso sería intensidad entre intensidad y entre I sub 0 igual a 10, ¿verdad? Y sería beta. Miren, solo sustituyen. De modo que la intensidad nos queda como la intensidad del umbral de audición por 10 elevado a esto de aquí. ¿De acuerdo? Y por último, pues, ver también que si yo tengo una multiplicación en el argumento, tengo logaritmo de X por Y, este es igual al logaritmo de X más logaritmo de Y. O si tengo logaritmo de X entre Y, va a ser igual al logaritmo de X menos logaritmo de Y. Todas estas propiedades les sirven, ¿verdad? Vamos a irnos aquí al ejercicio. Ejercicio 40. Dice aquí, si la potencia de una fuente de sonido se duplica, vamos a ver. Si la potencia de una fuente de sonido se duplica, el nivel de intensidad a una cierta distancia de la fuente se incrementa, se duplica exactamente o disminuye. Vamos a verlo. Vamos a ver. Dice aquí, fíjense bien. Si la potencia de una fuente de sonido se duplica, potencia. ¿Qué pasa con el nivel de intensidad? Quiero que se fijen aquí. Veamos las variables. Aquí está potencia. ¿De acuerdo? Potencia. Potencia se relaciona con la intensidad. ¿De acuerdo? Y luego la intensidad se relaciona con el nivel de intensidad. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Qué creen que pase si yo duplico la potencia? ¿Qué creen que pase con el nivel de intensidad? Bien, de la potencia depende la intensidad. Estamos bien. Y el nivel de intensidad depende de la intensidad. ¿De acuerdo? Si yo aumento la potencia, ¿qué pasa con la intensidad? Voy a preguntarlo mejor poco a poco. Si yo aumento P, o sea, la potencia, ¿qué pasa con la intensidad, con I? Aumenta porque Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Pero si se fijan, la pregunta es, si se duplica la potencia, ¿qué pasa con el nivel de intensidad? No con la intensidad. Entonces yo ya sé, ojo, yo ya sé que aumenta la intensidad, y si aumenta la intensidad, sí aumenta el nivel de intensidad. Yo estoy de acuerdo con ello.
Pero ahora pongámosle el número, ¿verdad? Duplica. Si yo ahora aquí le coloco, bueno, no puedo escribir, pero le coloco 2 veces P, lo duplico, la intensidad se duplica exactamente, ¿cierto? O sea, si yo aquí le coloco, primero tengo P y después le coloco 2 veces P, duplico ese valor, voy a tener exactamente el doble de la intensidad. Ahora, ¿creen ustedes que voy a tener el doble de el nivel de intensidad? ¿Creen que pueda también duplicarse? ¿Qué piensan? De acuerdo con la fórmula que vemos, creo que sí se puede. Sí, pero duplicarse. Pregunto, duplicar. ¿Ustedes creen que con esta función de logaritmo se pueda realmente duplicar este valor? O sea, aquí no hay problema. Yo vengo y duplicarse la potencia sería aquí multiplicar por 2. Entonces, este valor de I aumenta el doble. Pero fíjense bien, el nivel de intensidad depende de una función logarítmica. Al depender de una función logarítmica, yo ya no puedo, ¿verdad? No puedo afirmar que esto va a aumentar el doble. Sí va a aumentar, el nivel de intensidad va a aumentar, sí se incrementa, pero ojo, no el doble. ¿De acuerdo? No el doble. ¿Por qué? Bueno, porque depende de una función logarítmica. Aquí lo tienen. O sea, sería la primera opción. Se incrementa. Simplemente se incrementa. La 2 no puede duplicarse exactamente. Y la 3, pues, evidentemente no disminuye, ¿verdad? Sí incrementa, pero no el doble. ¿De acuerdo? Tiene que ver por la función logarítmica. Ahora le dice, ¿por qué? Ya lo discutimos. ¿Cuáles son los niveles de intensidad? Ahora le dice, corrobore. En estos ejercicios siempre le preguntan al inicio, hay un análisis previo y después le dan datos. Entonces le dice, ¿cuáles son los niveles de intensidad a una distancia de 10 metros desde fuentes de 5 y de 10 watts respectivamente? Entonces, si se fijan, lo que se está haciendo es duplicando la potencia. De 5 se pasa al doble, que sería 10. ¿De acuerdo? Y pues la distancia es 10 metros. O sea, no se cambia la distancia, ¿verdad? Esta sería la posición de, digamos, de un observador hacia hacia una fuente de sonido, los 10 metros. Entonces corroboremos qué pasa con los niveles de intensidad. Veamos. Aquí está la explicación, ¿verdad? Que se duplica y todo eso. Ahora veamos el inciso B. Miren, encontremos, dice, el nivel de intensidad con la distancia de 10 metros. ¿De acuerdo? Esta es una fuente de 5 watts y esta de 10 watts. Se duplica. Entonces, para 5 watts, yo puedo encontrar la intensidad como, yo hago toda utilizo, ¿verdad? Los 5 watts. En R va 10 metros al cuadrado y me da esta intensidad, 3.98 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Ahora yo encuentro el nivel de intensidad. Necesito que tomen sus calculadoras y por favor hagan este cálculo porque necesito saber si lo hacen de forma correcta para ver si tienen el mismo resultado. Entonces, por favor, tomen sus calculadoras. Sería, miren, 10. Pueden hacer primero logaritmo, ¿verdad? De este dato. Ojo, eso no es potencia, ¿verdad? Es un número exponencial. Perdón, es notación científica, quiero decir. 3.98 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que hagan esto, por favor. Pero ahora, ¿verdad? No los estoy viendo, pero necesito que lo hagan para que sepan si tienen los valores correctos. Van a hacer el logaritmo, van a buscar esta función, el EOG, de 3.98, abren paréntesis, ¿verdad? 3.98 por 10 a la menos 3, entre
10 a la menos 12. Esto sí es exponencial. Pueden trabajar con esta teclita. O si no quieren trabajar con exponencial, pueden hacerlo con notación científica. Correspondería, a 1 por 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? Pueden usar cualquiera de los dos valores. 10 a la menos 12 o 1 por 10 a la menos 12. Y necesito que lo hagan porque así sé si están... Ingeniera, usted redondeó el valor ahí, ¿verdad? ¿Cuánto le da? 95.9988. Sí, lo redondeé. Ok, entonces, esto es lo que me interesa ahora mismo que hagan, ¿verdad? Después lo multiplican por 10 y claro, da 96. Pero, ¿qué tal? ¿Les dio? Porque a veces muchos tienen problemas y no le dan Ingeniera, las... Dígame. a mí sí me dio el resultado, pero le tenía una pregunta. Digamos, en todos los casos, siempre lo vamos a redondear sin dejarlo en ninguna cifra decimal. Por ejemplo, si nos hubiera salido 95.3, lo dejamos en 95, sin el punto 3. Buena pregunta, ¿verdad? Sí, mejor. Porque, claro, los decibeles generalmente se analizan como números enteros. Entonces, sí. ¿Les dio a los demás? Sí, me dio 95.99. Ok, Perdón. ¿alguien está tratando y por ahí no hay forma? Bueno, voy a asumir que el silencio es que todos están bien. Ahora, esto es para 5. Entonces, vamos a ver. Para 10. Entonces, ¿qué haría yo? Yo lo hice de dos formas por aquí. Yo haría lo siguiente. Yo ya sé que si duplico P, se duplica I. Entonces, yo aquí automáticamente lo pondría por 2, el primer valor. O sea, haría 2 por 3.98. Yo haría esto. Y volvería, después de multiplicar este valor, 2 por 3.98 por 10 a la menos 3, bueno, el resultado, pues ahora lo colocaría en esta, como mi nuevo I, y veríamos cuánto da ahora el nivel de intensidad. ¿De acuerdo? Antes de ver la respuesta, háganlo ustedes. Primero, 2, como se duplica, o sea, en lugar de volver a decir, pues, aquí sería 10 entre 4 pi por 10 al cuadrado, pues, como yo ya sé que si duplico potencia se duplica ahí, pues, puedo multiplicar de un solo este valor de intensidad por 2. Me da 99. Da 99. Ah, perfecto. ¿Los demás les dio eso? Sí. Ok. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto aumentó ustedes? ¿Cuánto aumentó? 3 decibeles. Eso es todo. O sea que vieron que no se duplica el nivel de intensidad. O sea, no se puede duplicar por la función logarítmica, pero sí aumenta. Y el incremento es bien poquito, solo son 3 decibeles, pero hay un incremento. ¿De acuerdo? Yo lo hice de esta forma. También, para aplicar propiedades. Yo dije que esto era 2 veces I. Entonces, miren, yo hice esto. Tomé como que fuese, este es como, el 2 es como mi X. Y lo que encerré aquí todo, y entre I sub 0 es como mi Y. Entonces, utilizo una propiedad, la que suma los logaritmos. Entonces, lo dividí. Dije 10 logaritmo de 2 más 10 logaritmo de esto, que ustedes ya lo conocían, que era 96. Y 10 logaritmo de 2 me da 3. Eso solo son formas de trabajar, ¿verdad? No tienen que hacerlo de esta manera si no les parece cómodo. Pero es una forma de utilizar las propiedades. Entonces, 10 logaritmo de 2 me da 3.
lo sumo a lo que ya tenía, que era 96, y ya tengo 99. ¿De acuerdo? Son distintas formas de resolver. Y luego está pues la otra manera que les dije y que ustedes ya lo calcularon. ¿Se entiende? ¿Todo esto? Sí. Ok, perfecto. Sí, ingeniera. Bien, pues, entonces, no va a dar chance para el efecto Doppler ustedes. Yo creo que podríamos reunirnos mañana, si quiere. Vamos a ver. Bien, el número 42 dice lo siguiente. Me pasé. Otra clase de ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí dice, un individuo tiene una pérdida auditiva de 30 decibeles para una frecuencia específica. Una pérdida auditiva de 30 decibeles. Hablamos aquí de una pérdida, o sea, hablamos de un cambio. O sea, sería un delta, ¿verdad? O sea, la relación de un nivel de intensidad y otro. ¿De acuerdo? Eso sería, hablamos de esta pérdida auditiva de 30 decibeles. ¿Cuál será la intensidad del sonido que se escucha en esta frecuencia que tiene una intensidad del umbral del dolor? Siempre he pensado que este ejercicio tiene una reacción un poco extraña. Pero la pregunta es la intensidad del sonido que se escucha, dice en esta frecuencia que tiene una intensidad del umbral del dolor. O sea, ya le dan un dato, que sería intensidad del umbral del dolor. Veamos cómo, cuando yo lo resolví en este caso, tengo una pérdida auditiva, o sea, un delta beta, de 30 decibeles. Esta es una pérdida. ¿De acuerdo? Pero, vamos a ver, permítanme. Ok. Entonces, encontrar esta intensidad si conozco la intensidad del umbral de dolor. Ok. Veamos. Hay un ejercicio muy parecido en el libro, por eso yo les dije, léanlos antes para que pudiesen tener una idea, ¿verdad? Donde trabajan ellos también, miren, utilizan esta propiedad. Esto se hace, se llega a una expresión final, ¿verdad? Que tienen que conocer el proceso, ¿verdad? No es, tienen que entenderlo, ¿verdad? Al final ustedes pueden utilizar una expresión, pero tienen que saber de dónde sale. Ok, y sale de aquí exactamente. Miren, yo tengo esta resta. Entonces esta resta la vamos a, miren, a utilizarla como propiedad de logaritmo. Al final yo voy a obtener esto, miren, un logaritmo entre un cociente un cociente, ¿verdad? X entre Y, pero vamos a ver en qué llegamos. Entonces sería beta 2, intensidad 2, sería esto, ¿verdad? Logaritmo de I2 entre I sub 0, menos logaritmo de beta 1, que sería logaritmo de I1 entre I sub 0. ¿De acuerdo? Y yo dejo 10 al final aquí, ¿verdad? Porque es un factor común. Luego, si yo utilizo la propiedad del logaritmo, me quedaría este argumento, este que está aquí, entre este argumento. Y es lo que tenemos a continuación. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Se cancela I sub 0. Y finalmente me queda esta relación. Miren. O sea, el cambio de nivel de intensidad me queda igual a 10 logaritmo de I2 entre I1. Desapareció I sub 0. Y aquí está ya de forma resumida. ¿Sí? O sea, eso es lo que ustedes van a hacer para encontrar, ¿verdad? Una de las intensidades, conociendo cuál es
el cambio, ¿verdad? De niveles de intensidad. ¿De acuerdo? Yo quiero conocer I2. Entonces, I2 aquí solo tendría que despejar. ¿De acuerdo? O sea, vamos a ver. Miren, fíjense bien. Para encontrar este argumento, ¿verdad? Aquí sería igual a 10 elevado a la delta beta entre 10. ¿De acuerdo? Pero me piden solo I2. Entonces sería I1 multiplicado a todo lo que ya teníamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Sería simplemente, vamos a ver algo aquí. Solo sería sustituir, ¿verdad? Los valores que ya tenemos. Vamos a ver. Me da esto. 10 a la 3 watts sobre metros cuadrados. O 1000 watts sobre metros cuadrados. Que habría que ver si qué tanto sentido tiene esta respuesta. Esto ustedes pueden decir, Dios mío, qué relajo de cosas y logaritmos y todo esto. Miren, como les dije, deben entender cómo llegar a este punto. Cuando me refiero a este punto, digo a esto, cómo llegar a esto, pero, ¿verdad? Tampoco, pues, por ahí deben realizarlo todo, ¿verdad? Pero deben saber cómo es que se llega a esta expresión. ¿De acuerdo? Y pues, saberla utilizar. En este caso, por ahí, es un tip, ¿verdad? Cuando uno tiene cambio de nivel de intensidad, generalmente trabaja de esta forma. Y eso lo pueden ver en un ejemplo, si no me equivoco, es en el segundo o tercer ejemplo que tienen en el libro, que debieron haber leído. De acuerdo. No sé si hay alguna pregunta exactamente en este ejercicio. Antes de terminar. Bueno, ni comentarios, ni preguntas, nada ustedes. Imagino que ya están un poco cansados. Sí, pregunta, mañana vamos a tener reunión para lo del resultado. Si de estudiosos, no sé ustedes. Porque no participan y siento que no han leído ni nada. Entonces, me preocupa un poco porque tienen prueba, tienen luego examen, no sé, ojo, el examen, bueno, no sé. Sí, habría reunión mañana. Lo vamos a dejar aquí hoy. De acuerdo, siempre a la hora de la clase. Entonces estén pendientes, por favor. Pero estudien porque necesito que estudien, porque si no estudian, pues quedamos un poco complicados, ¿verdad? Entonces, por favor, igual les envío hoy mismo, ¿verdad? Y si por cualquier motivo no hay reunión, pues también les aviso, pero bueno, no creo, ¿verdad? Quedaría para mañana. Y mañana tienen lo teórico de esto. ¿De acuerdo? Entonces, yo les subo este documento también para que lo tenga. ¿De acuerdo? Bien, sería hasta mañana entonces.